Cómprate una. eh, Mateo 11, 29 al 30. Mateo 11, 29 al 30. Dice la palabra de Dios: pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde. Repite conmigo: porque yo soy humilde y tierno de corazón. Dice la palabra: y encontrarán descanso para el alma. Y el siguiente versículo: pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Bendito Espíritu Santo, en esta mañana estamos delante de tu presencia, Padre, para darte gracias. Gracias por lo que tú vas a hablar a nuestros corazones en esta mañana, por lo que tú, Señor, tienes preparado. En esta mañana yo dispongo mi corazón como tierra fértil para que esta semilla dé fruto al 100%. Yo quiero ser un hacedor de tu palabra y te doy gracias, Espíritu Santo. Sé tú quien se mueva en este lugar. Sé tú quien hable a través de mi boca. Tú eres el pastor. Tú eres el principal de este lugar. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su lugar? Bienvenidos en esta mañana a Ministerio Internacional El Shaddai Tlajomulco de Zúñiga, la casa del Espíritu Santo. El tema en esta mañana se llama humildes como Jesús. Humildes como Jesús. Y en esta mañana quiero que tomes tú esta palabra, porque es una palabra que va a hablar a nuestros corazones. Es una palabra que ha estado en mi corazón toda la semana. Y le preguntaba a Dios: amado Padre, ¿de qué vamos a hablar en este siguiente domingo? Y esa es la palabra en esta mañana que Dios tiene para cada uno de nosotros: humildes como Jesús. Cuando nosotros, si yo te pregunto para ti qué es la palabra humilde o qué es un humilde, normalmente pues vienen muchas cosas a nuestra cabeza. Y la palabra humildad es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades. Es el concepto de tener un buen entendimiento sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros. Buscando yo esta definición, vino algo tremendo a mi corazón, porque fíjate, dice es el concepto de tener un buen entendimiento sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros. Cuando nosotros, Jesucristo, en el versículo anterior, hijo, me lo regresas el 29, él comentó algo tremendo y él decía: pónganse mi yugo y déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón. Jesucristo era humilde. Y cuando hablamos de la palabra humildad, es reconocer que todos nuestros talentos, nuestras aptitudes y todos nuestros dones son solamente de Dios. Amén. Y buscando humildad, buscando incluso ejemplos, la realidad es que vas a encontrar muchos ejemplos de cómo era Jesucristo realmente en la tierra. Veme buscando, hijo, por favor, Juan 5:30. Y es algo tremendo cuando nosotros vamos a hablar de humildad y tenemos que ser portadores de humildad. Nosotros queremos llegar a ser portadores de la gloria de Dios. Nosotros queremos ser portadores de la gloria de Dios. Pero la pregunta es: ¿estamos preparados en humildad para realmente ser portadores de la gloria de Dios? Cuando nosotros hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando de que realmente
lo que hemos venido hablando en cada servicio, es que tú ores por una persona que está con cáncer, una persona incluso muerta, una persona que no tiene un brazo y que le crezca el brazo, una persona que no tiene una pierna y le crezca la pierna, una persona que desde nacimiento no tenga algún órgano y que tú en ese momento cuando oras por la persona, la gloria de Dios lo envuelva y le crezcan órganos. A mí me ha tocado ver tantos milagros que muchas veces nosotros vemos milagros en el YouTube. De un ejemplo, un niño que nació sin testículos y que oraron por él y en ese momento le salieron y lo validó un doctor. Esos son milagros cuando tú realmente eres portador de la gloria de Dios. Pero la pregunta es, ¿estamos preparados realmente con un corazón humilde? Y hay muchos ejemplos que normalmente yo cuando platico con mi familia, hay muchos ejemplos que muchas veces tú le dices a Dios, Señor, yo quiero tener un Mercedes-Benz, yo quiero tener una casa en Puerta de Hierro. Pero la pregunta es si ahorita el carro que traes, la casa que tienes, ni siquiera realmente tú la cuidas. Realmente tú pides un Mercedes y el carro que actualmente traes, muchas veces ni siquiera lo lavas. Entonces la pregunta es, si estamos preparados en nuestros corazones con humildad, o realmente tú has escudriñado tu corazón si no tienes orgullo, porque la parte contraria de la humildad es el orgullo. Y fíjate, algo tremendo que dice la palabra de Dios, que un ejemplo de humildad es que tú reconozcas realmente con entendimiento quién es Dios y quién eres tú delante de Dios. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta que nuestra vida diaria es una vida de orgullo, porque nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios. Le pedí que abriera Juan 5:30, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Jesucristo mismo le dijo a la gente, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica, por lo tanto mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Jesucristo mismo estaba diciendo que el ministerio que Jesucristo tenía en la tierra no era voluntad de Jesucristo, y Jesucristo es Dios. Jesucristo mismo decía, yo todo lo que hago en la tierra lo estoy haciendo por voluntad de mi Padre. Cada cosa, cada milagro, cada enseñanza que Jesucristo dio en la tierra, su manera de vivir, dice la palabra de Dios que era conforme a la voluntad de Dios. Eso te hablaba de la humildad que Jesucristo tenía en su corazón. ¿Sabes cómo te puedes dar cuenta tú que tienes orgullo? Cuando tú no quieres venir a la iglesia y tienes otras prioridades por encima de venir a la iglesia. Porque la palabra dice, no dejándote de congregar. Ahora que estuvo lo de la pandemia, es cierto que lo de las redes sociales, que hoy todo el mundo transmitimos predicaciones a través de redes sociales. Es bueno que veas predicación, es muy bueno que veas predicación. Pero ¿sabes qué pasó ahora con el proceso de la pandemia? Miles de cristianos dejaron de ir a la iglesia porque ya pueden ver la predicación en vivo a través de Facebook, a través de YouTube. ¿Es bueno las redes sociales? Sí es bueno. ¿Sabes para quién? Para la gente que está allá en lugares, como un ejemplo, Pakistán, lugares donde no puede llegar la palabra de Dios. Y hay gente que aprovecha a escondidas el poder ver palabra de Dios. Hay muchos países, incluso en México, hay todavía
partes donde la palabra de Dios, el evangelio, no se puede predicar. Y mucha de esa gente agarra las redes sociales para ver una predicación escondida. Pero la gente que tenemos el privilegio de estar directamente en la iglesia, la semana pasada fluyó un manto muy tremendo, que hubo profecía aquí directamente en la iglesia. Que cuando tú no estás en la iglesia son cosas que tú te puedes perder. Te puedes perder esa visitación de la presencia. Yo recuerdo un pastor que a él le habían dicho del Espíritu Santo, de la manifestación del Espíritu Santo, de la presencia del Espíritu Santo. Y dice que él estaba hambriento por conocer la presencia del Espíritu Santo, pero él, junto con su familia, de repente decía, voy a ir a la iglesia, de repente no voy a la iglesia. Y un lunes se le acercó gente que él conocía y le dijo, ¿a qué no sabes qué pasó? El día de ayer el servicio estuvo grande, poderoso, el Espíritu Santo nos visitó. El Espíritu Santo nos tomó como iglesia y el Espíritu Santo hizo grandes cosas. Y dice que él se fue a su casa enojado, frustrado, porque dentro de su interior lo que más anhelaba se lo había perdido por simplemente sus propios conceptos de no haber ido a la iglesia. Cuando tú tienes orgullo en tu corazón, es lo que va en contra de la voluntad de Dios. La humildad es lo que realmente a ti te lleva todos los días de tu vida a estar cumpliendo la palabra de Dios. Todos los días, porque si Jesucristo lo hizo, ¿quién somos nosotros para no vivir en humildad? Si Jesucristo vivió en humildad y dice que Él todo, absolutamente todo lo que Él hizo en la tierra lo hizo solamente con la voluntad de su Padre. Cada cosa que Jesús hizo. Entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros queremos seguir empeñados a vivir en orgullo y no vivir en humildad? Veme abriendo, hijo, Proverbios 22:4. Cuando tú vives una vida en humildad, el vivir una vida de humildad te va a traer recompensa. Cuando tú eres una persona humilde, vas a tener paz en tu corazón. Lo único que vas a tener en tu corazón realmente es vivir una vida como Jesús. Jesús era una persona que, a pesar de que él era perseguido en la tierra por fariseos, era perseguido por grande gente que conocía las escrituras, solamente Jesucristo vivió una vida entregada y rendida completamente al Padre. Dice Proverbios 22:4, la verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, a honor y a una larga vida. Normalmente el día de hoy hay mucha gente que busca riquezas. La palabra de Dios dice que Dios te quiere prosperar en todo, como prospera tu alma. Te digo algo, yo soy una persona con riquezas y soy muy próspero. Pero la única manera es hacia dónde diriges tus riquezas. Porque el corazón mío y el corazón de mi familia es que las riquezas que llegan a nosotros es poder ir y compartirla con gente que necesita. Es realmente ir con gente que no tiene un pan que comer. A mí no me importa si en alguna etapa de su vida ellos tuvieron riquezas y por algo le pasó que llegaron a caer a una manera donde son juzgados. Porque a mí me ha tocado escuchar mucha gente que dice, cuando una persona se acerca a pedirles un pan, a pedirles algo que comer, pues que trabaje. Y a veces gente que realmente en su mentalidad están completamente
en cautiverio. En alguna etapa de su vida, Satanás los metió a un cautiverio. Pero fíjate lo que dice la palabra de Dios: la verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas. Cuando nosotros hablamos de humildad, la palabra de Dios sí te habla de humildad en condición, pero también te habla de humildad de corazón, porque en Santiago te habla de la humildad de la condición de la gente. Cuando gente vive humilde en casas que a lo mejor no tiene las riquezas como otra persona, esa sería una humildad de condición, porque sabes, la humildad que estamos hablando es la humildad que viene del corazón, porque hay gente que tiene humildad en condición de su manera de vivir, pero viven en corazón lleno de orgullo. Es decir, hay gente que puede tener pobreza, pero que es gente bien orgullosa. Y puede haber gente dentro de las iglesias que su condición enriqueza, pero es gente que vive en humildad. Y nosotros estamos hablando de la humildad del corazón. Salmo 149:4, hijo. El que tú vivas en humildad sí te va a traer una recompensa. Salmo 149:4. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Porque el Señor se deleita en su pueblo. Él corona al humilde con victoria. ¿Tú quieres tener victoria todos los días de tu vida? Dice la palabra de Dios que el Señor se deleita en el pueblo, que su corazón es humilde. Cuando tú vives en humildad, el Señor se está deleitando en ti todos los días. Eso lo dice la palabra de Dios. Y dice que Él le da la victoria a la gente que tiene un corazón humilde. ¿Qué significa esto? Que todos los días, cuando tú eres una persona humilde en tu corazón, el Señor te está viendo y Él se está deleitando. Cuando tú adoras, Él se deleita. Cuando adoras de todo corazón, Él se deleita. Pero cuando tú vives en humildad, dice la palabra de Dios que Él se está deleitando en tu manera de vivir. Es decir, que tú puedes ir caminando diciéndole: Señor, te amo. Pero cuando tu corazón es humilde, Él se está deleitando. No necesariamente cuando tú le dijiste te amo, sino realmente cuando tú vives en humildad todos los días. Vivir en humildad es que tú vivas a imagen de Cristo. ¿Qué es lo que Cristo hace? Cuando tú te vas a pelear en tu casa, con la esposa, con el esposo, con los hijos, en ese momento es ¿qué Jesucristo haría en tu lugar? ¿Qué Jesucristo haría en ese momento? Cuando tú te vas a pelear con alguien de la iglesia, cuando tú ya no quieres venir a la iglesia, ¿qué es lo que Jesucristo haría en ese momento? Porque dice la palabra de Dios: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. Amén. Todos los días tú tienes que poner tus ojos solamente en Jesús. Amén. No tienes que poner tus ojos en el pastor, no tienes que poner tus ojos en el líder, no tienes que poner tus ojos. Hace unas semanas yo platicaba con alguien de aquí de la iglesia. Impactó mucho mi corazón la plática que yo tenía con esa persona, porque hablábamos referente a la sanidad. Y esa persona me decía: yo tengo puesto los ojos en Dios porque yo sé que Dios me va a sanar. Amén. Impactó tanto mi corazón la plática que yo tuve con esa persona, porque sus ojos, su confianza está puesta solamente en Dios, en que Dios iba a traer la sanidad, en que Dios es el que realmente le iba a dar la sanidad a su cuerpo. ¿Qué significa? Puesto los ojos en Jesús. Cuando nosotros, algo que queremos evitar, y de verdad te lo digo con todo el corazón, queremos evitar en esta iglesia que aún nosotros como pastores hagamos que tú pongas ojos en el hombre. Es decir, que si yo voy a traer un invitado a esta iglesia,
Que la iglesia se llene solamente porque va a venir el invitado. Y nosotros queremos evitar eso en tu vida. Nosotros lo que queremos es que realmente tú vengas con una expectativa grande de lo que el Espíritu Santo va a hacer en este lugar, porque el que se mueve en este lugar es el Espíritu Santo. Si tú necesitas, fíjate bien lo que te voy a decir, si tú vienes en la mañana por una palabra, una confirmación aún de profecía, la semana pasada hubo una persona que necesitaba una palabra de profecía. El Espíritu Santo se movió y esa persona se le dio una palabra que necesitaba. Entonces tú tienes que venir a esta iglesia con hambre. El día viernes que estábamos en la oración, el Espíritu Santo se movió y el Espíritu Santo dio una palabra en específico para una persona. Y el viernes estábamos solamente 5 personas. Pero cuando tú tienes hambre de la presencia de Dios y tú vienes a buscar al Espíritu Santo, Él se va a mover a tu favor. Yo, mi esposa, incluso cada uno de nosotros somos solamente barro. Yo no puedo entregarte a ti absolutamente nada. El que entrega se llama Dios, se llama Espíritu Santo. Los apóstoles, dice la palabra de Dios, que cuando ellos iban a la iglesia y estaba una persona pidiéndole, dijo, yo no tengo nada para darte, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate. Nosotros somos solamente barro, usados por Dios. Pero realmente lo que portamos dentro de nosotros se llama presencia del Espíritu Santo. Tú tienes que venir a buscar la presencia del Espíritu Santo. Por eso cada que nosotros te decimos, eres bienvenido en esta mañana, nosotros decimos, esta es casa del Espíritu Santo. Lo que nosotros no queremos es que esa presencia se vaya de este lugar. Que tú desde que estás en la alabanza y en la adoración puedas deleitarte y sentir la presencia del Espíritu Santo, porque realmente la presencia del Espíritu Santo es la que te va a llevar a enamorarte todos los días para que tu vida cristiana no sea una vida de religiosidad. Que realmente tú te enamores de la presencia del Espíritu Santo y a través de ese enamoramiento tú puedas vivir una vida como Cristo, una vida en humildad. Amén. Cuando tú eres humilde, siempre te debe de impulsar a ser obediente a la palabra de Dios. La humildad te va a impulsar a ser obediente. Y quiero darte 5 ejemplos de humildad. Pudiéramos dar muchos ejemplos, pero quiero darte solo 5 ejemplos. Cuando tú realmente tienes humildad en tu corazón y no tienes orgullo ni soberbia. Cuando tú tienes humildad en tu corazón, tú sabes pedir perdón. Sí, amén. Y sabes reconocer cuando te equivocas. Sí, así es. Una persona que está llena de humildad sabe pedir perdón. Amén. Te voy a decir algo. Hay una frase trillada. Yo hace tiempo platicaba con mi esposa y yo le decía, a mí me gusta mucho cuando yo escucho frases de gente, aún dentro de las iglesias, que hasta las publican en el Facebook. Y son frases que me enamoran, pero cuando yo veo que esa frase que sube no la viven, termino diciendo, es una frase solamente del humano. ¿Qué significa? Que no hay mejor cosa que tú publiques en el Facebook que no sea la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces yo de repente escucho frases y hablando sobre el perdón, hay una frase que dice, no me pidas perdón, mejor no lo hagas. Y te digo algo, es una frase, porque la palabra de Dios dice que tienes que pedir perdón. Déjame desilusionarte. Nadie de los que estamos aquí
ni aún el mejor pastor más ungido, profeta, apóstol, que tú veas que Dios lo usa poderosamente, déjame decirte algo, ni esa persona es perfecta. Esa persona también tiene que pedir perdón a la familia. Así es. También tiene que pedir perdón a la congregación. Amén. Porque la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que enseñarnos a pedir perdón. Amén. Y dice que no solamente le pidas perdón al Padre, dice la palabra de Dios que si tú sabes que, fíjate lo que dice la Biblia, que si tú sabes que alguien trae algo contra ti, tú vayas y lo arregles. Así es. Si alguien trae contra ti, no está diciendo si tú lo ofendiste. Está diciendo si tú sabes que alguien trae algo contra ti, tú vayas y lo arregles. Y el orgullo que habita en el corazón es lo que nos lleva a no pedir perdón. Yo puedo ir a pedir perdón a la gente y aún la gente me rechace, no me importa, porque yo estoy haciendo algo que la palabra de Dios dice que se llama obediencia. Yo voy y pido perdón. La persona me puede rechazar. Incluso la persona en ese momento me puede decir mil cosas. Pero, ¿sabes? Yo voy a soltarme. Porque soy una persona que me equivoco. Y estoy buscando a través de la presencia de Dios vivir una vida en santidad, vivir una vida como Cristo. Pero nos equivocamos. ¿O por qué tú le pides perdón a Dios? ¿Por qué le pides perdón a Dios? ¿No te equivocas? Todos le pedimos perdón a Dios. Una cosa es ser pecador y otra cosa es pecar. Tú puedes pecar con algo, con alguna mala actitud, con algún pensamiento que en ese momento lo cancelaste, lo rechazaste. Pero vas y le pides perdón a Dios. Señor, perdóname. Yo quiero vivir una vida recta. Yo quiero vivir una vida santa. Perdóname porque me equivoqué. Pues así mismo también tienes que ir a pedir perdón con el prójimo. ¿Cuánta gente sabe dentro de las iglesias, pastores, saben que han dañado a ovejas? Lo saben y no piden perdón. Tenemos que enseñarnos a pedir perdón. Si quieres saber si en tu corazón hay humildad, no hay orgullo, tienes que enseñarte a pedir perdón. Amén. Esa frase que yo te comenté de no me pidas perdón, mejor no lo hagas. Déjame decirte que es una frase diabólica. Déjate digo por qué. Y en la mañana, cuando me estaba bañando, hubo algo que vino a mi corazón que se me hizo tremendo, que el Espíritu Santo hablaba a mi corazón. Dice la palabra de Dios que toda lengua confesará que Jesús es el Señor. ¿Te digo algo? Satanás confesará que Jesús es el Señor. Así es, amén. Pero la Biblia no dice que toda lengua dirá, perdóname Dios. ¿Qué significa? Satanás no le va a pedir perdón a Dios porque él está lleno de orgullo. Así es. Toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. El día del juicio, Satanás y todos los demonios confesarán que Jesús es el Señor. Amén, aleluya. Pero no toda lengua dirá, Señor, perdóname. Por eso el infierno está lleno de gente llena de orgullo, que no pidió perdón, que no le pidió perdón a Dios y que no supieron vivir una vida en humildad. Por eso te digo que es una frase diabólica. Tienes que enseñarte a pedir perdón. Amén. Claro que tenemos que todos los días decirle al Espíritu Santo, Señor, moldea mi carácter, transforma mi carácter, cambia mi carácter. Claro que le tenemos que decir para equivocarnos lo menos que podamos. Así es, amén. Dice la palabra de Dios que si te piden, ¿cuántas veces debo perdonar? Dice que 70 veces 7. Pues claro que todos los días yo le voy a decir al Señor, Señor, perdóname porque yo no quiero ofender a mi esposa y a mis hijos 70 veces 7 al día. No. Pero cuando se equivoque la persona contigo, cuando tú te equivoques, tienes que enseñarte a pedir perdón. La siguiente es
Cuando tú sabes perdonar. Cuando tú sabes perdonar, tu corazón va dirigido a la humildad. Pero cuando sabes perdonar, y saber perdonar no es cantarle los errores a la persona. Saber perdonar es que tú reconozcas que también tú te equivocas. Así es. O te gustaría que cuando tú te equivoques, lo mismo que tú le dices a la persona cuando te pide perdón, también la persona te dijera a ti. No, pero es que tú esto, y no, y te acuerdas todavía el año pasado, y hace 2 años, 3 años, 4, 5, 6 años que me hiciste lo mismo. Vivir en humildad es saber perdonar. Y saber perdonar es olvidar. ¿Y sabes quién te ayuda a olvidar? El Espíritu Santo. Amén. El tiempo no te hace olvidar. El tiempo no te hace olvidar, porque hay mucha gente también otra frase, el tiempo te hará olvidar. Claro que no, el tiempo no te hace olvidar. El único que te hace olvidar y te limpia tu corazón se llama Jesucristo. Amén. Él es el único que te ayuda a que realmente cuando tú recuerdes cosas que en su momento te dolieron, hoy tú levantas tus manos y dices, Señor, ¿cómo te doy gracias? Porque mi corazón está completamente limpio de lo que viví en mi niñez. Amén. Así es. Hay gente que en su niñez fue violada y que hoy puede levantar las manos a Dios diciéndole, gracias, Padre. Gracias porque hoy tú me guardaste y me protegiste. Hay gente que de niño fue tocado sexualmente y que hoy puede levantar sus manos y decirle gracias, Dios. Ahí es donde te das cuenta que realmente Dios está limpiando tu corazón, Amén. que estás viviendo una vida humilde como Cristo. Amén. Por eso necesitamos todos los días nosotros estar sumergidos en la presencia de Dios y decirle, Señor, yo quiero ser la imagen de Cristo. Cuando nosotros hablamos de la palabra cristiano, significa ser seguidor, vivir los pasos de Cristo, pequeños Cristos. Eso es la palabra cristiano. ¿Cuánta gente dentro de las iglesias se dice llamar cristiano y no vive una vida como Cristo? Así es. Por eso es importante ser humildes como Cristo. ¿Se puede? Sí se puede. Amén. ¿Sabes por qué? Porque nosotros leímos al inicio que Jesucristo estaba sumergido a la presencia del Padre. ¿Y sabes por qué Jesucristo estaba sumergido a la presencia del Padre? Porque la palabra de Dios dice que cuando Jesucristo fue bautizado, bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y reposó sobre él. Aleluya. El Espíritu Santo es el que nos enseña a vivir en humildad. Amén. El Espíritu Santo es el que nos enseña a vivir en obediencia a su palabra. Por eso necesitamos nosotros no contristar al Espíritu Santo de Dios. Cuando tú llegas a los pies de Cristo, dice la palabra de Dios, tú aceptas a Cristo y dice que limpia completamente tu casa. Pero la casa está vacía. Hay que llenar la casa todos los días. Así es. ¿Y cómo se llena? Diciéndole al Padre, Padre, yo quiero al Espíritu Santo en mi vida. Quiero que esta casa esté llena del Espíritu Santo. Porque el mismo Jesucristo lo dijo en su palabra. Si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, si tú le pides el Espíritu Santo al Padre, no te lo dará. Amén. Lo necesitamos. Amén. Todos los días lo necesitamos para vivir en humildad, Amén. para vivir libre de orgullo. Satanás es experto en el orgullo Así es. y él se ha metido dentro de las iglesias para usar frases que sutilmente los cristianos han comprado. Y por eso en los matrimonios muchas veces se vive con problemas, con pleitos. En las familias se viven con pleitos por el orgullo, por no tener humildad. Porque todo el mundo cree que tiene la razón. Y la única razón es lo que está escrito aquí en la palabra de Dios. Esa es la única razón para nosotros vivir todos los días en humildad.
Lucas 14, 1 al 7. ¿Cómo sabes tú que traes un corazón en humildad? Porque a ti no te importan los mejores lugares. A ti no te importa ser reconocido por profeta, por apóstol, por pastor, por maestro. A ti no te importa que cuando incluso vas a un congreso te den las sillas de adelante. Así es, amén. ¿Cómo sabes que tu corazón está realmente metido en humildad? Cuando realmente tú sigues viviendo una vida como Cristo. Fíjate lo que dice: cierto día, Jesucristo hablando, cierto día de descanso, Jesús fue a cenar en la casa de un líder de los fariseos y la gente lo observaba de cerca. Otra revisión, bríncate al 7, hijo, por favor, al 7. Otra versión dice: cierto día Jesús fue a cenar a la casa del gobernador. Dice que fue a cenar a la casa del gobernador. Y el 7 dice: cuando Jesús vio que todos los invitados a la cena trataban de sentarse en los lugares de honor, cerca de la cabecera de la mesa, les dio el siguiente consejo. Siguiente, hijo. Cuando te inviten a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor. ¿Qué pasaría si invitaron a alguien más distinguido que tú? Siguiente. El anfitrión vendría y te diría: cédele tu asiento a esta persona. Te sentirías avergonzado y tendrías que sentarte a cualquier otro lugar que haya quedado libre al final de la mesa. Siguiente. Más bien ocupa el lugar más humilde al final de la mesa. Entonces, cuando el anfitrión te vea, vendrá y te dirá: amigo, tenemos un lugar mejor para ti. Entonces serás honrado delante de todos los demás invitados. Pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Jesucristo le estaba dando el ejemplo por lo que él vio. Jesucristo fue invitado con un gobernador. Y dice que todos querían los mejores lugares para ser visto por Jesucristo, no para ser visto por el gobernador. ¿Cómo puedes saber tú cuando realmente en tu corazón tienes humildad? Cuando a ti no te importan los lugares. Así es, amén. Algo que hemos aprendido mi esposo y yo durante muchos años: a nosotros no nos importa los lugares de liderazgo para ser reconocido. Siempre algo que nosotros hemos hablado con nuestros pastores es: no me importa lavar el baño, porque te digo algo, lo único que me interesa a mí realmente es tener un corazón que esté rendido a Cristo. Amén. Y Jesucristo les dio el ejemplo y les dijo, porque Él lo vio. Les voy a contar una historia. Tú vas a la fiesta de un invitado. Tú vas como invitado, a una boda, y tú buscas sentarte a un lado de ahí de los que se casan. Y de repente te dice el que se casa: oye, ¿sabes qué? Discúlpame, pero este lugar no es para ti. Este lugar ya lo tengo reservado. Imagínate que la boda está completamente llena. ¿Cómo te vas a sentir? Completamente avergonzado. Y Jesucristo les dijo: no. Dice: tú vas, saludas al de la boda, qué bueno, me da gusto que te casaste. Y vas y buscas allá un lugar. Y dice que entonces el de la boda dirá: hey, es que a ti yo te tenía reservado este lugar. Amén. Lo que Jesucristo está diciendo es que así seamos nosotros. Que realmente nosotros no estemos buscando un lugar para ser visto. Amén. Para ser visto por todo el mundo. Y eso nosotros lo hemos aprendido. Nosotros, mi esposo y yo, hemos ido a congresos como pastores. Y te digo algo, nosotros no buscamos que nos den el lugar de adelante. La verdad, nosotros buscamos sentarnos en un lugar porque nosotros lo que vamos es a recibir la presencia de Dios. Así es, amén. Y nos ha tocado que de repente el pastor dice: hey, pastores, para ustedes tenía reservado este lugar.
Aleluya. Pero jamás nosotros hemos llegado diciendo, oye, yo soy pastor, por favor, dame la silla, dámelo adelante, porque yo tengo que estar ahí adelante para recibir todo. No. Y te voy a decir lo que a mí me pasó en una ocasión, antes de yo ser pastor, donde Dios trabajó en el orgullo que muchas veces no te das cuenta que traes dentro de tu corazón y no tienes humildad. Recuerdo que hace años vino Cash Luna aquí a Guadalajara y la iglesia donde nosotros estábamos fue la principal iglesia donde iban a agarrar a todos los sugieres y los iban a acomodar en ciertos lugares. En mi corazón, como la iglesia tenía ese privilegio, te digo algo, en mi corazón estaba, no, Señor, yo te pido por favor que yo sea el que le dé el agua a Cash Luna. Yo oraba, Señor, que yo sea el que le dé el agua a Cash Luna. Tú sabes que yo lo único que quiero es servirlo a él, porque es un siervo tuyo. Pero sabes que había en mi corazón, había una falsa humildad, porque realmente mi corazón era de que la gente que estaba ahí me viera que yo era el que les servía. Entonces no era verdad que yo realmente quería servirle a él. ¿Y sabes qué me pasó en esa ocasión? Cuando ya fuimos al Estadio Jalisco, y empezaron a asignar lugares, entonces empezaron, mira, ustedes van a estar allá adelante con Cash Luna, van a estar ahí, son de los que van a estar ahí. Ustedes son los que van a estarle sirviendo a Cash Luna con la fruta, con el agua. Yo veía que pasaban y veía que pasaban. Y luego, cuando me tocó en el grupo, me dijeron, tú vas a estar afuera del estadio. Vas a estar afuera del estadio y ahí es donde tú, cuando se cierren las puertas y veas que ya toda la gente se metió, vas a cerrar la puerta del estadio y te vas a ir a tu lugar que te corresponde, que es en la parte de mero arriba del estadio. En ese momento, te digo algo, vino enojo a mi corazón. Estaba enojado. No, Señor, si yo estuve orando y tú sabes que yo quería servirle. Pero Dios me estaba mostrando que había orgullo en mi corazón, que no había humildad, había falsa humildad en mi corazón. Y así estuve enojado. Llegó el día del evento y yo estaba enojado. Es que me tocó acá afuera y se escuchaba que ya estaba la alabanza y estaba la adoración. Y yo acá ando afuera y allá está la presencia de Dios, allá se siente, y yo acá afuera enojado. Y Dios tenía que trabajar con mi corazón. Entonces, en eso se escuchó que se acabó la alabanza y que iba a empezar la predicación y nosotros todavía allá afuera, viendo que la última persona entrara para cerrar la puerta porque ya no iba a entrar más. Y en eso llegaron la última persona, empezó la predicación, cerramos la puerta y ahí voy yo a ponerme a mi lugar de arriba. Pero Dios me tenía reservado en ese momento que una palabra para trabajar con mi orgullo. Se me acercó una persona de las que estaban a mero arriba. Me dijo, hey, Ujier. Era una señora. Dice, tú tienes aquí palancas porque tú eres Ujier. Consíguenos adelante, consíguenos lugares allá abajo. Mira, hay mucho lugar abajo. Pero nosotros ya teníamos la indicación que no se podía eso. Y la persona me empezó a decir también como molesta. Yo molesto, ella molesta. Y me empezó a decir, ándale, consígueme allá abajo. Y ahí Dios empezó a trabajar conmigo. Es que mira, ellos van a tener todo el honor de los milagros. Y en ese momento, Dios trabajando con mi corazón, la primera palabra que yo le dije fue, hermana, no. Porque la bendición baja del cielo. Amén. ¿Qué significa? Que primero vamos a ser alcanzados nosotros porque estamos en la planta alta. Fue lo que yo le dije. Y en ese momento mi corazón se quebrantó, porque era una palabra para mí. Y le pedí perdón a Dios. Y le dije, hermana, le digo, el milagro viene de arriba hacia abajo. Si usted lo agarra, vamos a ser primero bendecidos nosotros y después los de abajo. Amén. Porque viene de arriba hacia abajo, no sale del hombre.
Y te digo algo, ¿qué pasó ese día? Muchos de los milagros tremendos y poderosos fue en la zona donde estábamos nosotros. Y esa gente bajó, porque ahí se podía, bajó a dar testimonio directamente a la plataforma. Y eso sí se podía. Y ahí fue donde Dios trabajó en mi corazón para decir, puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Entonces no busques los mejores lugares. Dios te va a dar el honor cuando tu corazón vive en humildad. Nosotros hemos tenido muchos privilegios, mi esposa y yo, y te lo digo no buscando al hombre, no buscando lugares, porque es parte de lo que Dios sigue trabajando con nosotros. Maldito el hombre que confía en el hombre. Son de las profecías que nos ha dado Dios a mi esposa y a mí. Maldito el hombre que confía en el hombre. Dios sigue trabajando con nosotros para mantener un corazón completamente humilde, a imagen de Cristo. No importa que la gente te desprecie, no importa. Pero si el de arriba no te desprecia, si el de arriba tú eres la niña de sus ojos, si el de arriba tú eres lo más preciado, hay que vivir como Cristo. Fíjate, veme buscando, hijo, Mateo 18, 1 al 4. Cuando tú tienes humildad, sabes reconocer autoridad y te sometes a tu autoridad. Cuando tú tienes humildad, sabes reconocer la autoridad y te sometes a la autoridad. Jesucristo mismo lo dijo cuando les leímos ahorita a Juan, donde decía que él todo lo hacía bajo autoridad de Dios. ¿Qué es reconocer la autoridad y te sometes a tu autoridad? Fíjate lo que dice Mateo 18:1. Por ese tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de Dios? Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Cuando tú tienes humildad en tu corazón, sabes reconocer autoridad. Te voy a decir algo que está pasando dentro de las iglesias. Hoy en día, dentro de las iglesias, la gente ya no vive bajo autoridad con los pastores. Hay gente que ya ni le dice pastor. Hey, fulano de tal. Hey, manganito de tal. Algo que aprendimos mi esposa y yo durante esos años, hay gente que nosotros hoy vemos que son pastores. Y ellos nos dicen, somos pastores. ¿Y sabes cómo les hablo yo a ellos? Pastor. Pastora. No, dime por mi nombre, no. Porque yo sé la autoridad que tú tienes. En el mundo espiritual hay una autoridad. A mí en lo personal, a pesar de que he sido criticado duramente, a mí no me cuesta decirle a mi papá espiritual, papá, mamá, no me cuesta. Porque es mi papá espiritual, es mi mamá espiritual. Y si Dios así lo decidió, yo estoy bajo autoridad. El día de hoy hay mucha gente, yo he escuchado a pastores, pero ¿por qué le llamas pastor? Porque él dice que es pastor y porque tiene su credencial de pastor. Sí, pero esa credencial donde quiera la da. A mí no me interesa. ¿Sabes por qué no me interesa? Porque si la persona miente o no miente en ser pastor, apóstol, profeta, él va a dar cuentas con Dios. En el mundo espiritual, te voy a decir algo, para que tú eches fuera un demonio, tienes que estar tú también bajo una autoridad. Los demonios lo saben. Entonces, a mí no me cuesta trabajo yo decirle pastor, profeta, apóstol, no me cuesta, porque yo estoy reconociendo la autoridad que le fue puesta. David, cuando tú lees la historia de David,
David ya había sido ungido como rey por el profeta más reconocido de todo Israel, el profeta Samuel. Era el profeta reconocido en toda la nación. ¿Y sabes por qué era reconocido? Porque era un profeta auténtico de Dios y era reconocido. Y Samuel fue con David y lo ungió como rey. Yo te pregunto, ¿por qué si David sabía que era rey, por qué no mató a Saúl? Porque Saúl ya no era rey. Pero más sin embargo dice la palabra de Dios que David tenía un corazón como el de Dios. Es decir, un corazón como el de Cristo. Él sabía reconocer la autoridad. Cuando él le cortó, simplemente rasgó el borde del manto de Samuel. Dice la palabra de Dios que David se sintió mal. Dijo, ¿qué he hecho? Y la gente de alrededor le decía, ve y mátalo. Y él solamente le cortó un pedazo del manto. Le cortó. Y sabes, el día de hoy, ¿qué está pasando dentro de las iglesias? La mayoría de la gente que le tira a otro pastor, aún ese pastor ya haya caído en pecado, nosotros somos orgullosos, porque no sabemos si ese pastor, en la misericordia de Dios, Dios lo va a volver a levantar. Porque nosotros tenemos que tener misericordia por la gente. Y el día de hoy parece que la gente, los mismos cristianos llenos de orgullo, se deleitan en ver caer a alguien. Se deleitan en ver caer que si Guillermo Maldonado, que si fulano, que si sutano, quieren a fuerzas verlos caer. Eso te habla de cristianos llenos de orgullo. Es más, tienen hasta programas exclusivamente para, según ellos, estar hablando que hay alguna apostasía. Déjame decirte, la primera apostasía es la que ellos están haciendo. Así es, amén. Porque la palabra de Dios dice que tú estás para levantar al caído. Y la primera apostasía es cuando tú estás tirando y tirando y tirando. Eso te habla de que traes orgullo en el corazón. Que en algún momento de tu vida ya no tienes humildad, ya no eres como a imagen de Cristo. Así es, amén. Porque cuando nosotros somos a imagen de Cristo, nosotros hacemos programas, pero para que la gente venga a los pies de Cristo, no para estar viendo si alguien cayó o no cayó, ni estar diciendo que es apostasía, que es lo otro. Mejor dile a la gente, no caigas en apostasía, como leyendo la Biblia. Amén. Porque incluso la gente hasta le cree tanto a ellos que ellos mismos están hablando de la apostasía que ellos mismos están haciendo. Porque apostasía no solamente es estar diciendo de que hay ciertas sectas y que cosas fuera de la Biblia. La apostasía también es cuando tú no sabes perdonar. Así es. También cuando tú estás, en vez de ir y levantarlo, hasta haces programas para tú agarrar fama a costilla de ellos. Porque ya hoy es de moda tener muchos likes. Y la mayoría de los likes los hacen hablando pestes de alguien que en su momento Dios levantó. Te voy a decir algo, toda esa gente, si tan solo tú te pusieras a pensar cuánta gente ellos, aun sea verdad y hayan caído, ellos en su momento restauraron familias, restauraron drogadictos, restauraron gente que a lo mejor estuvo al borde del suicidio. ¿Satanás a quién ataca? ¿Satanás tú crees que va a atacar a alguien que se la pasa chismeando todo el tiempo y haciendo programas de chisme? No. Satanás va a estar atacando a esa gente que realmente le está haciendo daño en el reino ahí de las tinieblas. Así es. Gente que está trayendo gente a los pies de Cristo, gente que evitaron que se suicidara, gente que matrimonios estuvieron al borde del divorcio y que esa gente llegó a los pies de Cristo. Satanás está viendo cómo hacer caer a todos esos pastores, a todos esos apóstoles, profetas. Él no va a perder el tiempo contigo cuando tienes un programa que solamente te la estás pasando chismeando, Así es. lleno de orgullo. Realmente necesitas tener un corazón como el corazón de Cristo Amén. y necesitas también reconocer autoridad. Amén.
El día de ayer fui yo al campo, ayuda, mi hijo. El día de ayer fui al campo de fútbol a ver a mi hijo jugar. Y hubo algo que impactó tanto mi corazón. Aquí, principalmente en el pueblo de Santa Cruz, la mayoría de los niños han sido educados por los papás, que si una persona trae un equipo de fútbol, le dicen profesor, le dicen el profe. Es más, a los árbitros hasta le hablan también con respeto, profe, profe. Es decir, como si tú fueras una persona que estudiaste para ser técnico, para ser árbitro. Pero los niños así le dicen. Y el día de ayer, yo no era el encargado del equipo, yo nomás fui a ver jugar a mi hijo. Y yo le estaba dando indicaciones y le decía. Y en eso uno de los niños del campo de fútbol se me acerca y me dice, profe, ¿es de usted el balón? Y eso se ha perdido en las iglesias. Te voy a decir algo, la palabra de Dios dice que Dios constituyó 5 ministerios, nos guste o no nos guste. Esos 5 ministerios siguen vivos hasta el día de hoy. Apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Son 5 ministerios puestos por Dios para edificación de la iglesia, para que la iglesia siga creciendo. Hay ciertas revelaciones que le son dados a los apóstoles, a los profetas, a los pastores, a los maestros, a los evangelistas, pero los 5 juntos son los que están pegando en el reino de las tinieblas. Los 5 juntos son los que están derribando el reino de las tinieblas. Y dentro de las iglesias ya se perdió ese respeto y esa autoridad al pastor, al maestro, al evangelista, al profeta, al apóstol. ¿Por qué? Porque ya tenemos orgullo en nuestros corazones. Y ayer esa parte a mí yo no me acordaba de esto, porque hace tiempo yo tenía equipo de fútbol. Y todos, te voy a decir algo, el equipo que yo tuve, normalmente el día de hoy, la mayoría de los chamacos de 15, 17 años son los más rebeldes. Y yo tuve un equipo de fútbol de niños de 17 años y quedamos campeones. Te digo algo, durante todos esos 2 años que tuvimos el equipo de fútbol, en esos 2 años ninguno de esos chamacos de 17 años me faltó al respeto. Y me decían profe. Y yo dije, pues profe. Y así, profe. Y ayer que fui al campo, me acordé de eso. Y vino a mi corazón y dije, es verdad. Son cosas que se están perdiendo aún dentro de las iglesias. Y no es por el simple hecho de decir, ay, pues que me digan el pastor y esto, no. El beneficio es para ti. Porque la honra es para ti. Porque hace tiempo, normalmente la gente siempre se queja, un ejemplo, a veces de los sueldos, ¿no? Decir, ¿cómo un futbolista puede ganar más que un maestro de una universidad, de una escuela, de un kinder? Tú dices, pues es que el maestro, o sea, es algo tremendo para el país porque le están dando educación. ¿Y cuánta gente menosprecia a pastores? Que esos pastores, si tú les hablas a la 1, 2, 3 de la mañana, ellos te van a responder.
Si es de pastor, hay una persona que está a punto de suicidarse y tú le permites que llegue directamente, va a ir. Amén. De una u otra manera va a acomodar todos sus tiempos, va a ir. Pero hoy por un error ya los queremos completamente crucificar. Eso te habla de que dentro aún de las iglesias ya no hay humildad, hay orgullo. Jesucristo, ¿por qué fue con Juan el Bautista a ser bautizado? Juan Bautista le dijo, ¿por qué vienes tú conmigo? Más bien yo tendría que ir contigo. Es más, yo no soy digno ni siquiera de desatar, abrochar tus sandalias. Y Jesucristo le dijo, porque se tiene que cumplir una asignación que me fue dada por mi Padre. Amén. Por mi Padre. Es importante, iglesia, que regresemos a la senda antigua. Vivir con corazones quebrantados completamente a la presencia de Dios. Cuando tú tienes un corazón quebrantado a la presencia de Dios, vas a vivir en humildad. Si no, vas a estar lleno de orgullo, lleno de soberbia, lleno de altivez. Ya te veré el día de mañana que tengas riquezas. Si cuando a veces no tenemos, humillamos a la gente, las pisoteamos. Por eso es importante regresar a la senda antigua. Amén. Ponte de pie. ¿Sabes cómo te puedes dar cuenta? Muchas veces cuando tienes orgullo en tu corazón, cuando ni siquiera puedes levantar tus manos y adorar a Dios. Yo no te digo que te hinques, porque yo sé que muchos de ustedes, por ciertas situaciones físicas, a lo mejor no se pueden hincar, pero el simple hecho de que no puedas levantar tus manos y adorar a Dios con todo tu corazón, tienes que analizar qué hay en tu corazón, qué hay en tu